Hola, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero de todo, una pequeña aclaración. Soy médico de cuidados intensivos y nada, primero de todo em, quería agradecer la invitación a este ciclo de charlas que me parece tan interesante y tan necesarias hoy en día, ¿no? Y quería empezar la charla con esta frase, que dice: curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Es la típica frase que nos podríamos encontrar en algún calendario o que nos podríamos poner de perfil en una red social. Pero en realidad es la definición que se le dio a las funciones de la medicina en el siglo XIX y es la que creo que debería seguir siendo ahora en el siglo XXI. Bueno, durante la pandemia, durante la primera ola, yo trabajaba aquí en Madrid en 2 hospitales de la Comunidad de Madrid en las unidades de cuidados intensivos. Y pensando en qué era lo que os podía interesar que compartiera con vosotros, se me ocurrió compartiros los 3 grandes tesoros que yo descubrí durante estos meses y que me hicieron cambiar radicalmente mi visión de la medicina. Y bueno, el primer tesoro que descubrí lo encontré, cómo no, en los protagonistas, en los pacientes. Y es que, para que os hagáis una idea, en esas primeras semanas de marzo, en la que los hospitales de Madrid empezaron a estar colapsados, en las UCIs no dábamos abasto, se acabaron las camas, no había ventiladores para todos los pacientes, tampoco había sanitarios para atender a tanto paciente. Nuestro busca sonaba y sonaba decenas de veces al día y cada llamada era un paciente que se estaba ahogando, necesitaba con urgencia una máquina probablemente de ventilación mecánica. En estos momentos, en una de esas llamadas, recuerdo que fuimos a la habitación donde estaba el paciente, en este caso se llamaba Emilio, y bueno, no había mucho tiempo que perder, primero porque había muchos más pacientes que atender y el paciente verdaderamente tenía mucha dificultad para respirar. Así que le explicamos brevemente qué era lo que iba a pasar ahora. Iba a ingresar en la unidad de cuidados intensivos, probablemente había que sedarle, intubarle y conectarle a una máquina de ventilación mecánica. En ese momento me dijo: vale, muy bien, entonces ¿me voy a morir? Porque yo no me puedo morir. Dice: yo tengo 2 hijos, uno de ellos tiene síndrome de Down y además yo trabajo en la asociación a la que él va dando clases a un montón de chavales. Así que, por favor, hagan todo lo posible porque no me puedo ir de aquí. En ese momento, a mí lo que se me ocurría era pensar en qué asignatura de la carrera me enseñaron esto o qué rotación de mi especialidad me perdí en la que se explicaba la respuesta a estas preguntas. Y lo que me di cuenta un poquito después es que la respuesta no era mía, la respuesta era prestada. Y ahora os voy a explicar por qué. En esas primeras semanas, yo cuando llegaba a casa bastante tarde, comía tarde, me ponía a estudiar. Intentábamos todos leer cualquier evidencia científica que hubiera de lo que habían hecho los médicos en China, en Italia, acerca de cómo acabar con el coronavirus. Y después de esto, intentaba encontrar de vez en cuando algún ratito para mí, intentar desconectar, escuchar música, que a mí me encanta. Pero estas preguntas no paraban de taladrarme la cabeza constantemente. Hasta que llegó un día que algo en mi cabeza hizo clic. Y fue esta frase del Evangelio que seguro que os suena a muchos. Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y para mí os puedo asegurar que fue como si se me iluminase una habitación y se me abriera una ventana enorme de luz. Y es que pensé: ¿no es este mi paciente, el mismo Jesucristo sufriendo en la cruz? Mi paciente en la más profunda agonía, con sensación de ahogo, en soledad, a punto de ser intubado, con la incertidumbre de no saber si iba a despertar o no. Y yo lo tenía tan cerca, era una privilegiada que hasta lo podía tocar. En fin, así que en esos momentos lo único que me quedaba era mirarles a los ojos, cogerles de la mano y transmitirles toda la fuerza y la serenidad que teníamos y, sobre todo, transmitirles que todo el equipo que estábamos ahí iba a luchar por ellos hasta el final, aunque nos dejáramos la piel. Y es lo que hicimos. El segundo gran tesoro viene pues de las familias de estos pacientes. Mirad, imaginaros que un familiar vuestro, vuestro hermano, padre, tío, se enferma de coronavirus y bueno, empieza con tos y fiebre en casa, hasta que llega un día, como nos ha
comentado Alfonso antes que empieza con mucha dificultad para respirar y lo lleváis a urgencias. En urgencias os dicen que no podéis estar acompañando porque no se permitía acompañantes, así que os marcháis a casa a esperar pacientemente. Al cabo de los días siguientes, pues bueno, os comunicáis con él pues, con algún mensaje de WhatsApp o incluso alguna videollamada si tiene fuerzas para hacerla. Y con la información que os van dando los médicos del hospital. Hasta que llega un momento en el que ya no hay mensajes de WhatsApp, ya no hay videollamadas y la siguiente llamada que recibís es la del médico de la UCI diciéndoos que vuestro familiar se ha puesto muy enfermo, que ha habido que sedarle, intubarle y conectarle a una máquina de ventilación mecánica. En esos momentos, pues obviamente las familias quedaban destrozadas. Como médicos lo único que podíamos hacer era estar, escuchar, intentar explicar lo que estábamos haciendo de una manera sencilla y todo esto con la dificultad de hacerlo a través de un teléfono. Pero bueno, el kit de la cuestión no está aquí, está en lo que pasaba días más tarde. Días más tarde de informar cada día a las mismas familias, ya pues ibas conociendo cuáles eran sus situaciones, sus problemas, cómo estaban ellos. Y llegó un momento en el que eran ellos los que se preocupaban por nosotros. Y te decían, ¿estáis descansando bien? ¿Necesitáis descansar? ¿Necesitáis fuerzas? ¿Tenéis EPIs suficientes? ¿Tenéis mascarillas suficientes para cambiar? Nos hicieron donaciones de gafas de protección, nos traían comida. Hasta hubo una abuelita que me preguntó, ¡ay, hija mía, ¿y ya estás comiendo bien? Entonces, para mí fue muy emotivo, porque fue como si mi propia abuela, y seguro que todas vuestras abuelas en algún momento os han hecho esta pregunta cuando os habéis independizado, por ejemplo. Y luego otras familias que decían, mirad, vosotros estáis haciendo todo lo posible, tenéis las herramientas de la medicina para luchar contra esto, pero nosotros tenemos la oración. Y tenemos a Dios de nuestra parte y confiamos en Él. Así que vamos a rezar por vosotros para que podáis luchar contra todo esto. Y claro, para mí, en ese momento, en el hospital, que la situación prácticamente era como de ir a la guerra, en la que lo único que te rodeaba era la muerte, la falta de recursos, la incertidumbre, la frustración, costaba muchísimo poner la confianza en Dios, ¿no? Pero gracias a estas familias fui capaz de confiar un poquito más. Esta carta nos la escribió la mujer de un paciente que acabó falleciendo en la UCI después de mucho tiempo y que gracias a Dios pues, pudieron venir a despedirse en los últimos momentos de su marido. En la carta nos agradecen profundamente haber podido estar en esos momentos y nos regalan una frase que decía Fernando, que es este paciente. Decía, en las situaciones más difíciles pensad que, como decía él, Fernando, en lo más oscuro amanece Dios. Así que yo también os la regalo porque me parece preciosa. Y bueno, en mi caso hicieron falta 6 años de carrera, 5 de especialidad y unas cuantas experiencias previas para darme cuenta de que esa visión que yo tenía de la medicina cuando empecé la carrera había cambiado. Ahora mismo, para mí, la vocación como médico de cuidados intensivos es un todo muy grande que se compone de 2 grandes mitades igual de importantes. La primera es la que es más evidente, quizás es la parte más científica, la parte en la que como médicos tenemos la responsabilidad de estudiar, de estar actualizados para tratar de la manera mejor a nuestros pacientes. La segunda parte es mi gran descubrimiento, que es el tener el privilegio de acompañar a estos pacientes y a estas familias en los momentos más duros de su vida. Y es que cuando tratamos a un paciente, no solamente estamos tratando a este paciente, sino que también tratamos a la familia que está fuera esperando un diagnóstico, una explicación, una respuesta a tantas y tantas dudas que tienen, a veces un desahogo, un consuelo, incluso buscar algún culpable al porqué de todos sus males. Y responder en estas situaciones es complicado, no se aprende en cualquier sitio, puedes hacer cursos de comunicación de malas noticias, estudiar y leer artículos sobre el tema, incluso aprender de compañeros que son mucho más experimentados. Y en mi caso, además de todo esto, me ayudó mucho ser consciente de que cuando entraba a informar a estas familias, entraba en terreno sagrado. De que en ese momento, ese instante con la familia, era lo más importante que tenía yo que hacer y que era exactamente igual de importante que saber coger una vía central, manejar una máquina de ventilación mecánica o manejar el infarto agudo de miocardio. Estar con esa familia, informarles con cercanía, con cariño, con empatía y quitándose los miedos o los tabúes a perder a lo mejor credibilidad por ser un poquito más cercano.
Y es que, además, durante esos meses de la pandemia, de manera excepcional en la UCI, acompañamos a muchos pacientes en los últimos momentos de su vida. Como ha dicho antes Alfonso, la mortalidad de los pacientes que ingresaban en las unidades de cuidados intensivos en Madrid en la primera ola era cercana al 50%. Así que nos tocó hacer algo a lo que no estábamos acostumbrados, que era acompañar en el proceso de la muerte. Y esto lo aprendí, esta frase que tenéis aquí es de la fundadora de los cuidados paliativos modernos y es la que me acompañaba a lo largo del último año. Y ella, hablándoles a los pacientes, les decía: importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que mueras en paz, sino para que vivas hasta el día en el que mueras. Y bueno, el tercer testimonio, el tercer tesoro viene de parte del testimonio de muchos de mis compañeros. Como os podréis imaginar, tengo pues, muchas anécdotas que os podría contar de todo lo que nos pasó. Os voy a contar las que más me impactaron a mí. Me impactó muchísimo ver cómo compañeros a los que yo tenía aquí de experiencia, de fortaleza, se derrumbaban como cualquier otro. Me impactó muchísimo cómo mi jefe por las mañanas nos leía mensajes de WhatsApp que le llegaban de los jefes de otras unidades de cuidados intensivos de Madrid con listas interminables de pacientes que ingresaban, que intubaban y que fallecían. Así de cada uno de los hospitales de Madrid, así cada día. Me conmovió profundamente tener que consolar a una enfermera después de un turno agotador en el que no paraba de intubar y de ingresar a un paciente detrás de otro. Sin quitarse el EPI en 8 horas prácticamente, agotadora. Me impactó también muchísimo el día en el que en nuestras manos falleció el padre de una compañera de la urgencia. Y yo, derrotada, me tuvieron que sacar adelante mis compañeras de enfermería y auxiliares, que yo no conocía de nada, para tener que poder informar a esta compañera. Pero también hubo mucho trabajo en equipo. En la UCI, ahí en la foto podéis ver a un grupo de personas que estábamos pronando a un paciente, que es darle la vuelta y ponerle boca abajo. Hay 6 personas, pero habrá más que no se vean. Trabajábamos, vinieron a ayudarnos cirujanos, anestesistas, fisioterapeutas, a dar la mejor versión de sí mismos. Este es mi jefe, que aunque sea jefe de sección, se ponía el EPI y veía pacientes como cualquier otro. Y yo después de todo esto decía, qué grande es esto, ¿no? Que aquí hay algo más detrás, que es quien nos está empujando a consolar al que no puede más, aunque yo esté agotada, a trabajar en un lugar en el que no estoy acostumbrado. Y bueno, detrás de todo esto puede quizás que estuviera Dios. ¿Qué era lo que me ayudaba a mí? Me reconfortaba muchísimo pasarme ya en mayo, que ya había menos presión asistencial y demás, acercarme a los boxes de los pacientes en las guardias, contemplarles cómo respiraban bien, incluso del paciente que os he contado antes, Emilio, que tenía la habitación forrada de cartas, leerles las cartas de sus familiares, incluso hacer las videollamadas, que eran momentos de muchísima emoción en la UCI. Y todo esto a los pacientes les ayudaba, pero para los que era un chute de energía, era para nosotros. Este paciente de aquí arriba es Rafael, que era un señor que era muy creyente y también un poco cascarrabias. Se enfadaba mucho. También es verdad que después de mes y medio en la UCI, estando solo, todo es entendible. Bueno, en una de estas de mis rondas me acerqué a hablar con él y me dijo, tú eres María Magdalena. Y digo, claro, hombre, si es que acaba de pasar la Semana Santa, por eso te acuerdas de María Magdalena. Y me dice, no, tú eres mi María Magdalena. Y en ese momento me vino a la cabeza una palabra que se inventó una amiga mía para estas situaciones de la vida en las que parece que está Dios llamando a una ventanita diciéndote que estoy aquí, que son coincidencias, ella las llama diosidencias. Pues bueno, diosidencias tuve unas cuantas durante toda la pandemia. Así que, ¿por qué os cuento esto? Porque durante todos estos meses los médicos llegamos a nuestro límite, la medicina llegó al límite. ¿Y qué nos quedó? Pues lo que ya sabéis, curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Lo más importante es que estos 3 tesoros los podamos conservar ahora, que ha pasado un año, que estamos agotados, que como dice este artículo, no basta la buena voluntad para ser intensivista. Y con lo que nos tenemos que quedar es con nuestra vocación de cuidadores y con todos esos momentos acompañando a nuestros pacientes, familiares, compañeros que han estado ahí.
Y para terminar, ¿qué es lo que yo le pido a Dios? Bueno, que seamos conscientes de que no podemos con todo, que seamos conscientes de qué es lo verdaderamente importante en nuestra vida, que nos paremos, que dejemos de llenar nuestras agendas de planes y nos dediquemos tiempo de calidad a nosotros, a cuidar a los demás, a cuidar lo que nos rodea. Como médicos también ha sido una gran lección de humildad y solo pido que cuando veamos que la medicina tiene su límite y que no puede más, aparte de seguir investigando y aprendiendo, seamos capaces de descalzarnos cuando entremos en el terreno sagrado de estar con nuestros pacientes y nuestros familiares y pongamos todos nuestros dones al servicio de ellos. Así que muchas gracias.